A ver, casi siempre pensamos que los grandes cambios, las ideas revolucionarias, nacen de un chispazo de genialidad, ¿no? Bueno, esta historia no es así. La historia de Aiche no arrancó con un plan de negocios perfecto en una pizarra, no. Empezó con el sonido de la tierra partiéndose en dos. Y es que a veces, para reconstruir un futuro, lo primero que hay que hacer es encender un fogón. Y este es el punto de partida. Olvidémonos un poco de esas epifanías en la ducha o de la idea genial anotada en una servilleta. Las ideas que tienen agallas, las que de verdad transforman las cosas, muchas veces huelen a desesperación. Son esas que, cuando las dices en voz alta por primera vez, suenan a una auténtica locura. 16 de abril de 2016. Esta fecha marcó un antes y un después para Manabí, en Ecuador. Un terremoto de 7.8 grados no solo tiró edificios abajo, fue mucho más que eso. Hizo polvo las economías locales y dejó un silencio denso, lleno de polvo y de miedo. La parálisis era absoluta. Y en medio de toda esa desolación, Horacio Belletini, un manabita que venía con un título de Harvard bajo el brazo, regresó a su casa. Y lo que encontró, desafiaba toda lógica. Vio a gente que lo había perdido absolutamente todo, pero que estaba ahí, compartiendo un plato de comida. Eso no era solo para llenarse el estómago, era un acto de resistencia. Era dignidad pura, servida en un plato de plástico. Y justo ahí, en ese momento, se le prendió el foco. Horacio se dio cuenta de algo fundamental. Si toda la infraestructura, o sea, el hardware, estaba hecha a pedazos, ¿qué tal si la región se podía reiniciar desde su software? Y en Manabí, el sistema operativo del alma es su comida, su gastronomía. La idea era tan simple como demente: usar la cocina para reconstruir una provincia entera. Entonces, con esta idea que nació literalmente del caos, llegó la primera prueba de fuego. Un viaje que iba a llevar los sabores de una región en ruinas a, nada más y nada menos que al escenario más lujoso del mundo. Horacio sabía perfectamente que esto no lo podía hacer solo. Pero, ojo, el equipo que armó no era de chefs con estrellas Michelin. Era más bien una especie de liga de idealistas. Cada uno aportaba una pieza clave, no para armar un restaurante, sino para construir todo un ecosistema de cambio. ¿Y el nombre? El nombre lo era todo. Aiche no es solo una palabra. Es la esencia, el ADN de la identidad culinaria de Manabí. Es el sonido y el sabor de casa. Es la raíz cultural sobre la que se iba a construir absolutamente todo el proyecto. Y de repente, la prueba. La oportunidad de sus vidas casi se convierte en un desastre total. A último momento, el patrocinador les dice que no. Se quedan sin un centavo. Cualquiera en su lugar habría cancelado el viaje. Pero ellos no. Se plantaron en la Costa Azul con más agallas que presupuesto, improvisando, adaptando las recetas. Y esa noche demostraron que la cocina manabita no necesitaba un escenario perfecto para brillar, solo necesitaba una oportunidad. Bueno, superada la prueba en el extranjero, el verdadero reto, el más grande, estaba en casa. Ahora vamos a ver cómo se construyó Aiche, no como un negocio, sino como un motor de transformación social, ladrillo a ladrillo. Estas eran las preguntas que no los dejaban dormir. El escepticismo era brutal. Imaginen, en una zona que necesitaba hospitales y puentes, ellos llegaban a proponer construir un restaurante. Es esa vulnerabilidad que siente cualquiera que emprende algo, ese miedo terrible a que tu gran idea, al final, no le interese a nadie. Y aquí está la diferencia clave, el cambio de chip total. Porque Aiche no se diseñó para maximizar ganancias, para nada. Se diseñó para optimizar el impacto. Su éxito no se iba a medir en estrellas Michelin o en reseñas de Internet, sino en el brillo de los ojos de sus graduados, en vidas cambiadas. Entonces, el punto crucial es este. Aiche era como un cuerpo con muchos órganos vitales. Tenía el laboratorio, la incubadora, el restaurante, pero el corazón, el motor de todo, era la escuela. Era un lugar para ofrecerles a jóvenes que tenían muy pocas opciones, no solo una profesión, sino algo mucho más importante, orgullo por su propia cultura y las herramientas para que ellos mismos reescribieran su futuro. Claro, el impacto de un modelo así no podía quedarse entre cuatro paredes, tenía que salir.
Y ahora vamos a ver cómo la influencia de Isaché empezó a expandirse, creando un verdadero efecto dominó por toda la región. El cambio real no fue un gran evento con fuegos artificiales, para nada. Fue un proceso lento que se medía en pequeñas victorias, como la historia de Lady Valencia Chila, graduada de la primera promoción, que usó todo lo que aprendió para transformar por completo el negocio de su familia. Cada vida cambiada era una onda que se expandía. Y esta expansión se puede ver muy claramente aquí. Todo empezó con el restaurante, que era el núcleo, pero a partir de ahí nació Latitude, una red que conectaba a productores locales, a emprendedores, multiplicando el impacto. Pasaron de ser una isla a convertirse en el centro de un archipiélago de oportunidades, y así se ganaron el reconocimiento de toda la región. Y esta fue la culminación de todo, el reconocimiento internacional más grande que se podían imaginar. Aquello que parecía una fantasía lejana cuando Horacio caminaba entre los escombros, de repente se hizo realidad. Y ojo, no ganaron por un chef famoso, ganaron por su ecosistema, por su gente. La historia de Iche es increíble, la verdad, pero la lección que nos deja va mucho más allá de Manabí. Nos deja una reflexión muy poderosa sobre dónde están las verdaderas herramientas para generar un cambio. Y el punto central es este. Muchas veces buscamos soluciones súper complejas, importadas de otros lugares, cuando la respuesta está ahí, en nuestra propia despensa cultural, en eso que nos hace únicos. Y Shen no triunfó por copiar un modelo de afuera, sino por exportar con orgullo lo que ya tenía dentro. Y esto nos lleva a una pregunta para todos. Si la comida fue la herramienta de Manabí, ¿cuál es la nuestra? ¿Cuál es esa pasión, esa habilidad, esa tradición tan propia que a lo mejor hemos subestimado pensando que no es lo suficientemente importante como para solucionar grandes problemas? Porque al final, lo que nos enseña esta historia es que las grandes reconstrucciones, ya sea de una provincia entera o de una vida, casi nunca empiezan con un plan perfecto. Empiezan con algo mucho más básico, la decisión simple y valiente de encender un fuego, con la convicción de que hasta del caos más profundo pueden hacer algo verdaderamente extraordinario.